Bueno, amada familia, un abrazo inmenso para todos estos hermosos corazones. Muchas gracias por todos esos ministrar tan poderosos, tan realmente que nos llevan y nos subliman nuestra energía, nuestro amor, nuestra plenitud. Y bueno, familia, hemos estado en esta integración de estos 7 días que hemos sido invitados realmente a hacer conciencia de una manera tranquila, pero al mismo tiempo poderosa dentro de nuestras almas. Hemos llegado el día de hoy al número 4, al día 4, y es uno de los días, podríamos decir que más reveladores de esta secuencia de estos 7 días. Es un día de total integración consciente. En los días anteriores pues ha pasado cosas profundas dentro de nosotros, como el cuerpo que se reordena, la energía que se recalibra, las emociones, todas esas emociones ocultas que salen a la superficie, todas esas viejas capas de densidad que empiezan a disolverse en poco a poco. Tal vez no todo haya sido muy cómodo, tal vez no todo haya sido muy claro, pero realmente todo ha sido muy necesario. El día de hoy, digamos que podríamos observar que ya no hay tanto ruido para tapar la verdad. Hoy la vida misma nos mira directamente a los ojos y nos dice, ahora elige. Y eso no refiere a un juicio, a un día de juicio, de castigo tal vez, sino más bien a un día de madurez espiritual. Porque cuando se elige conscientemente, eso también es un acto de soberanía. Entonces, el día de hoy se trata de ser humano, de ser honesto, de no forzar nada, pero sí de mirar las cosas desde un punto con más claridad. La elección que se presenta hoy no es realmente abstracta, ni mística, ni que nos lleve pues a estados de conciencia elevados, sino se trata más de algo cotidiano, de ser humanos, de ser reales. Y cuando hablamos de esto, cuando se nos dice elige, se nos lleva más una manifestación de observar si tenemos una conversación pendiente, si tenemos tal vez un límite que poner un alto, un pare, ¿cierto? Que a veces eso también falta mucho. A veces no sabemos decir, ey, alto, no pases esta línea, no pases este límite. Tal vez haya algún tipo de perdón que llevas muchos años postergando, o tal vez una decisión que se ha evitado tomar, una verdad que ya tal vez no se pueda seguir negando. Y cuando estos momentos llegan, realmente el cuerpo lo sabe, el corazón también, porque realmente el alma reconoce todos estos puntos de anclaje que son importantes trabajarlos. Cuando nosotros tomamos decisiones de manera consciente, de manera tranquila, de manera donde nosotros podemos observar el panorama y decimos, ok, tomamos esta decisión en plena calma, en plena tranquilidad, entonces cambiamos líneas de tiempo. Entonces, cuando eso sucede, digamos que nos estamos dirigiendo por nuevos caminos. Y ahí empezamos, antes de entrar como más profundamente en la meditación,
vamos a integrar primero qué significa o qué sientes que ya en tu vida debe haber cambios. ¿Qué te muestra la vida que ya no puedes ignorar, ya no puedes hacerlo a un lado? Si sientes que puedes elegir desde el amor o desde el miedo, desde el estrés, ¿qué crees que podrías perder si eliges desde el amor? Y que sabes que en el fondo ganarías también cuando haces una elección. Y cuando todo esto se integra dentro de nosotros, entonces podemos entender que puede cambiar nuestro camino. Vamos a hacer una conversación sagrada entre todos. Primero que todo, me gustaría escuchar qué significa cambiar una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? ¿A quién le gustaría compartirnos? ¿Qué es una línea de tiempo? ¿Una encarnación? Una encarnación. Bueno, ya es una línea de tiempo que pasó. ¿O la vida en los fractales? No puntualmente. No puntualmente, mi Mafe. A ver, que sigamos explorando. Yo lo veo como un cambio en el momento que uno toma un cambio en su vida, está anclándose a una nueva línea de tiempo. Ok. Entonces, observándolo de una manera lineal, ¿qué significaría esa línea de tiempo? ¿Qué es esa línea de tiempo? Los cambios que hemos tenido. Uh-huh. Entonces es... Pues sí, porque... Sí, adelante, Glorita, adelante. Porque pues antes de nosotros estar en esta meditación, éramos personas muy diferentes. Uh-huh. Y la verdad que sí se ha cambiado, entonces estamos en una línea de tiempo diferente. Muy bien, muy Gracias, bien. madre mía. A ti, Glorita. En general, es ser conscientes de que todas nuestras acciones tienen una repercusión. Uh-huh. La repercusión, nuestras acciones tienen consecuencias. Uh-huh. Lo que hacemos genera, sí, una consecuencia, una repercusión. Cuando decidimos, cuando hacemos algo, estamos haciendo una apertura de una expresión subsiguiente y consecuente de repercusión, de consecuencias. Perfecto, así es, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea compartir? Puede ser también una etapa de nuestra vida. Uh-huh. Perfecto, sí, muy bien. Gracias, Luis Alberto. Muy bien. Aquí hemos hablado durante varios tiempo, en los últimos 2 años, acerca de que nos anclamos a una línea de tiempo y decíamos inicialmente, y aunque realmente sigue siendo muy presente, cuando decimos me anclo en la línea de tiempo del trono de Padre, Madre, Dios. Estamos viviendo momentos, podríamos decir que en la humanidad un poco de confusión, donde la humanidad se siente un poco
dispersa, se siente que no puede entender muchas cosas, y vemos que los sucesos que puedan pasar en algunas personas generan mucho estrés, ¿cierto? Generan ansiedad, y para otros no nos genera ese tipo de sensación, sino genera el estar percibiendo un cambio para un mayor alto bien de todos. Entonces vemos cómo los sentimientos y las emociones pueden llevarnos y anclarnos en líneas de tiempo. Si yo estoy en el caos, si yo estoy en la angustia, ¿en dónde me estoy anclando? ¿A dónde me estoy dirigiendo? ¿En qué línea de tiempo me estoy introduciendo? Los escucho. ¿En una línea de 3D? Bueno, sí, podríamos decir que sí. En una línea de la materia, en una línea de que observo que si hay algo que puede verse diferente y algo que no comprendo, entonces eso me genera miedo y angustia, ¿cierto? Y me está llevando a una línea de tiempo baja. Pero si yo observo que todo está en un plan divino, que todo tiene una planificación perfecta y estoy tranquilo, por más de que un suceso pueda ser muy difícil, estoy con la certeza de que yo estoy en una línea de tiempo de cuidado, de protección y de amor. Como poner un ejemplo, si yo veo todo como una destrucción, como que lo que escucho, esas noticias que me hacen daño realmente, tienen una repercusión en mí, y yo permito y abro mi campo energético para que eso suceda, pues me estoy dirigiendo a líneas de tiempo donde realmente puede suceder todo aquello. Pero si mi perspectiva es diferente, si mi corazón y mi campo se encuentra en una posición de tranquilidad, de armonía, de alegría, de certeza, de fe, pues voy a estar dirigido en ese campo, voy a estar ahí. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de ello, entonces ello mismo nos lleva a que en el momento en que tú tomas una decisión o decides una acción, hacer una acción, no necesariamente sea una decisión, una acción. Una acción es, por ejemplo, que yo tengo un familiar con el cual tuve una discusión hace muchos años y no nos volvimos a hablar. No volvimos a hablar, eso nos tocó, se generaron resentimientos y entonces cortamos. Y si yo me pongo a pensar en este momento, deseo vivir y continuar en esa línea de tiempo, en ese corte, en esa disolución, en ese resentimiento, ¿qué pasaría si yo hiciera un cambio? Si yo hoy tomara el teléfono y llamara a esa persona, la saludara, le preguntara cómo está, ¿creen ustedes que cambiaría la línea de tiempo? ¿Qué opinan? Creo que sí, maestra. Es como la vibración con esa persona, como son diferentes maneras diferentes cuerdas que vibran diferentes ondas. Es así. Seguramente ese corte que se hizo puede volver a restablecerse, puede volver a haber una armonía, puedo empezar yo a ver a esa persona diferente, e incluso ella, así no esté en un estado de conciencia elevado, puede ver en mí también cambios. Y entonces la línea de tiempo cambia, mejora y nos anclamos a un nuevo camino con esa persona. De eso se trata cuando tomamos esas decisiones
cuando nos soltamos de la densidad, del dolor, de juzgar, de señalar, de pensar en el otro, porque yo siempre he dicho, y es algo que siempre he observado en mi vida, y es que nosotros los humanos solemos montarnos nuestros propios videos. ¿Mm? Entonces me imagino las cosas, creo que eso está pasando, creo que esa persona está actuando, y a veces ni siquiera a esa persona se le ha pasado por la mente algo similar. Pero yo tomo las situaciones y formo mi propia historia. Y entonces cuando formo mi propia historia, creo mis propias líneas de tiempo, y entonces me anclo a esa línea de la discordia, de la discusión, del resentimiento, de que no puedo con esa persona o con una situación. ¿Sí? Pero cuando yo estoy en conciencia y cuando yo me libero de eso y tomo decisiones de dar pasos certeros, pasos siempre para un mejor bien, para un más alto bien, no solo para mí, sino para las demás personas. Entonces logro cambiar toda esa perspectiva que se había creado y dirigirla a un mejor camino. No sé si me estoy haciendo entender, cuénteme. Porque yo puedo quedar convencida de que he dado la información y que ha quedado clara. Me gustaría escuchar. Claro que sí. Maestra. Claro que sí, maestra. Es una... Muy claro. Adelante, Lucita. Sí, maestra. Queda claro que en cada cambio de conciencia desde nuestro corazón, desde nuestra entender, comprender, se está cambiando una línea de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Lucita. Glorita hermosa. Sí, mi maestra. Yo también creo que en ese instante se cambia una línea de tiempo y se vuelve a algo muy lindo, que es uno tener la paz dentro de uno mismo. Y a veces tener el coraje, ¿cierto? Porque a veces se rompen relaciones, por ejemplo, no sé, con la familia, con los amigos, por tonterías, por cosas que asumimos y que nos molestó, porque me habló un poquito más duro o porque me miró de alguna manera, entonces yo sentí que esa persona me tenía envidia o le caía mal, cosas esas tan humanas que suelen pasar. Y se rompen relaciones que pueden ser muy valiosas. Entonces, cuando se tiene el coraje y se dice, ay, bueno, yo no quiero iniciar ese 2026 de esta manera, ¿qué tanto coraje tengo yo para ser quien tome la iniciativa, por ejemplo, para cambiar esas líneas de tiempo? Pero es que cuando yo tomo una decisión para cambiar esas líneas de tiempo, estoy sanando mi alma, estoy sanando mi vida, estoy sanando mi conciencia, y eso también me ayuda a elevarme. Eso también forma parte de un alimento, como si le diera ese postrecito a mi alma. Y entonces siento que cambian las cosas a mi alrededor y que puedo sentirme mucho mejor. Y hasta me puedo sorprender de mí mismo o de mí misma, porque hago algo que nunca me hubiera imaginado. Pero limpio las líneas de tiempo, las mejoro. Pregunta, respuesta, cuéntame, Mafecita. es que esto me llevó a pensar que hay situaciones que han quedado inconclusas en la vida de uno, ya sea por la otra persona, por uno o por las circunstancias. Sí. Entonces yo me acordé de una amiga, por ejemplo, que ella no quiso seguir siendo mi amiga, y entonces por cosas que yo pienso que problemas de comunicación, de mala interpretación de cosas alrededor, siempre quise hablar con ella, pero ella nunca quiso hablar conmigo.
y eso ya pasaron como 15 años. Y siento que eso me quedó pendiente. Veo que es como sanar una cantidad de hilachas y de hilitos que hay por ahí suspendidos a lo que estamos hablando. Cuando uno quiere sanar eso, pero la otra persona no, uno puede hacerlo desde como una meditación personal, como una carta que le escribo a esa persona, o no, que es parte de algunos procesos que hemos hecho acá. Sí. Si la otra persona no quiere, pues, o no es el momento, no sé, pero no quiere. Y tú acabas de mencionar algo muy importante, porque puede que yo tenga la intención de hacerlo, puede que desde mi corazón yo quiera hacerlo, pero puede que la otra persona no quiera. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ajá. Entonces, ¿qué haríamos cuando la otra persona no lo desea y yo deseo liberar esa carga? ¿Qué podríamos hacer ahí? Bueno, Yo. Glorita. habla. Bueno, yo tengo un video que me llegó precisamente para ese trabajito. Maestro Jesús lo dejó en la enseñanza de los esenios, y él, el último esenio, dejó sus escritos y están saliendo a la luz. Y precisamente le preguntaba eso a Maestro Jesús, y Maestro Jesús dijo: no esperes que el otro te perdone, porque mientras tanto tu alma, tu ser, tu sangre, tu corazón se va cada día haciendo más fuerte en ese rencor. Entonces él decía: vas a hacer un decreto muy profundo y muy en su corazón, y dice: te libero para liberarme, te perdono, no por ti, sino por mi cuerpo. Ha sido un decreto muy, muy bueno para mi proceso. Gracias. Ah, qué bien, Lucita, gracias por compartirlo. Muy bien, maravilloso, gracias. Otro aspecto que es, bueno, significativo y digamos complementario es que hay que ser realistas. Una línea de tiempo no se define por una acción, por una simple decisión. Para que una línea de tiempo se pueda consolidar, es necesario de que haya coherencia. Si no hay coherencia, no funciona así. No funciona así, familia, no funciona así. Si queremos manifestar realmente un cambio en nuestra vida, pues es necesario de que haya conciencia, compromiso personal, que nos asumamos responsables de nuestras decisiones, de que verdaderamente seamos coherentes. No es que porque declaré y decreté, bueno, sí, lo aperturaste, pero si no eres consecuente, si no eres coherente, si no obras de conformidad, entonces, ¿qué es lo que vas a manifestar? Tu contradicción. ¿Está peleando con el maestro? Sí, tu incoherencia. Digamos, seamos realistas y llevemos esto al fondo y pongámosle asiento. Bueno, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir fauleando? Porque nos hacemos zancadilla a nosotros mismos, porque es que no logramos ser coherentes hasta donde nuestras decisiones verdaderamente son ciertas y de corazón. Sí. Entonces, llevémoslo al fondo y veámoslo con los ojos abiertos, lo que implica consolidar un cambio en nuestras vidas, lo que significa verdaderamente alinearnos a la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Sí, no podemos
toda la razón. Tenemos que ser muy coherentes, porque no podemos en un momento dar a ver, ¿qué le digo? Como una respuesta o entregarle a una persona a ver, ¿qué se llama ahí? Una información. Y la vuelta de un tiempo, quitar esa información. Entonces, sí, señor, debemos ser demasiado coherentes con lo que decimos más que todo y con lo que hacemos. Tiene toda la razón, maestro. Estos son dos aspectos diferentes. Vamos a ser claros. A un niño en primero de primaria se le dice, bueno, vamos a aprender matemáticas, se le enseñan los números y aprende a sumar, aprende a restar. En segundo de primaria aprende a dividir. En cuarto, en quinto, en primero de bachillerato aprende a hacer otras operaciones. Al niño se le enseñó, estos son los números enteros naturales positivos, y después se le enseña, esto no es todo, se le enseña otros aspectos. Sí, se le profundiza. El universo es más profundo. Mucho de lo que se le entrega a un ser humano no es porque eso es lo que se le podía entregar, eso es lo que se le podía revelar, eso es lo que se le podía decir. Eso fue lo que se le entregó porque eso es lo que correspondía para ese momento, para ese tiempo. Sí, y si en el avanzar, en el crecimiento espiritual, se le revela un conocimiento más profundo, pues ya no depende del maestro que le corresponde entregar el conocimiento que es más profundo, depende del alumno en asumirlo. Parte del soltar es no aferrarse a nada. ¿Y cómo voy a evolucionar si no me permito fluir, si me continúo aferrando? Yo he dado ejemplo, no me ha amarrado a ningún nombre, solté, no me aferro a Buda Pedro, no me aferro. Mi crecimiento, mi comunión con Dios no depende de un nombre. Ay, es que mi nombre me parece bonito, ay, es que yo le cogí apego a mi nombre. No, a nada. Saber amar con integridad, saber ser, saber estar, saber fluir, evolucionar, crecer. Eso es lo profundo, eso es, sí, el ser consecuente, eso es el ser coherente. Sí, no aferrarme, no apegarme, es que no, evolucionar, trascender es poder soltar, trascender es poder fluir hasta donde me estoy permitiendo fluir, hasta donde me permito evolucionar. Entonces no, hasta aquí llegué y no voy a dar un paso más porque no quiero. Bueno, está bien, no lo hagas, listo. Es hasta ahí quieres llegar, bueno, hasta ahí ya te anclaste allí. Eso es lo que has decidido, bueno, listo. Esa es tu expresión de vida, pero no es la mía. Yo crezco, yo evoluciono, yo fluyo, me extiendo, suelto, me libero, sí, me libero, trasciendo, voy más allá, me permito, no, es que estoy en una esfera que si se me rompe, entonces la bombita, entonces ya mi vida ya no tiene sentido y propósito. Por favor, ¿cuál es la madurez espiritual? ¿Cuál es la madurez espiritual? No seguirán revelando cosas, seguiremos profundizando. Apenas estamos entrando a un punto de madurez espiritual en que la humanidad podrá recibir las revelaciones y de las verdades más
Entonces, no seamos resentidos porque nos dicen la verdad. Solo quien te ama te dice la verdad. El valor de ser verdadero es poder corregir. ¿Cómo puedo decir que yo soy espiritual si no soy capaz de corregir? ¿Cómo puedo decir que yo soy espiritual si realmente no, cuando me dicen la verdad, la rechazo? ¿Qué es ser espiritual? Ahí quedan esas preguntas. Sí, hasta dónde yo estoy dispuesto a evolucionar, hasta dónde yo estoy dispuesto realmente a ser coherente, hasta dónde realmente estoy dispuesto a asumir mi crecimiento espiritual. Claro que sí, maestro, claro que sí. Pero ya encuentra uno otras, le llegan otras, líneas de tiempo para anclarse. Y sí, usted tiene razón, pero ya cada quien, desde su propia coherencia, toma otras líneas de tiempo. Gracias, maestro. Muy bien, familia. La tertulia se ha vuelto muy interesante. Pero bueno, no es el propósito realmente de lo que estamos hablando, aunque hay cosas que son muy interesantes de lo que se ha expresado y de lo que se ha dicho, ¿no? Siempre se pueden corregir las líneas de tiempo. Eso es cierto. Las líneas de tiempo se pueden corregir. ¿Qué pasa cuando yo tomo una decisión y me anclo a una línea de tiempo y cuando estoy en esa línea de tiempo observo que hay cosas que de pronto no se están encajando bien? ¿Será que también tengo la posibilidad de cambiar nuevamente y de tomar una decisión para salir de esa línea de tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más? Gracias, Lucita. Pues creo que ahí sería una decisión personal, o sea, yo sano eso y si no puedo hablar con la otra persona y no, pero de todas formas yo sano lo de mi lado, yo lo sano y lo suelto. Exacto. Creo que es la única manera, porque entonces no se podría uno ponerse a llamar a todo el mundo con que hubo algún roce, cosas, porque también era parte de la experiencia que había que vivir. Totalmente. Pero sí creo que uno puede soltarlo y ya no sentirlo como una deuda. Muy interesante, Mafe. Muy interesante lo que nos compartes. Me gusta mucho. Entonces se trata... Mi maestra. Adelante, Glorita. Bueno, pongamos, yo tuve una experiencia muy parecida, pero entonces, pongamos, con San Miguel Arcángel, él, en ese tiempo yo estaba en el grupo con San Miguel, entonces él mandaba hacer una carta donde decía: yo me perdono y libero, y perdono y libero a las personas pues con que uno tenía el problema, escribirlo, a sacar la lista, colocarle una vela encima a esa hoja por 7 días, eso sí, de corazón pedir de que sí, quiero el perdón y me perdono yo mismo, porque es que uno en esos momentos también comienza a estarse juzgando uno a raíz del otro. Y la verdad que a mí sí me sirvió mucho para perdonar y para liberarme de todas esas cosas. Por los 7 días la hice. Cuando entró esta María Luz, que tenía tantos problemas, yo la mandé que hiciera eso con la llama violeta y la verdad que resolvió los problemas, igual a esa niña que supuestamente íbamos a ¿cómo se llamaba? Que también tiene el nombre parecido a María Luz, a Luz, ¿qué era que llamaba ella? Bueno, no recuerdo el nombre. Y pues también le sirvió de mucho. Ella era que tenía problemas, era hasta con la misma mamá. A Luz Alve, creo. A Luz Alve. Y logró al menos perdonarla, porque tenía mucho resentimiento
y perdonarse ella misma también. Y eso es importante. Entonces, pues yo le diría a Mafe que coja y sí escriba. Eso sí, de todo corazón y los 7 días consecutivos. Eso se hace en las horas de la noche y se coloca esa vela sobre el papel y se deja sin pegarla, porque a San Miguel Arcángel decía que uno no debiera pegar las velas en las bases, sino colocarla. Si usted coloca su vela encima y hay buen equilibrio, la vela se va a sostener quieta. Entonces, hacerlo los 7 días, la verdad que sí es mucha la ayuda que uno tiene. Bueno, gracias. Espera, te digo otra cosita ahí. Es que lo que estás diciendo creo que tiene mucho que ver con el soltar, lo que estaba hablando ahorita a Elión, ¿sí? Soltar, ya si uno lo escribe, bueno, como le dé paz a uno lo suelta, pero la coherencia es que si uno recordó una situación que quedó pendiente, por ejemplo, y dijo de mi parte eso pasó porque yo tuve tanto miedo a expresar lo que sentía, que se generó una mala comunicación, o porque mi autoestima estaba por el suelo. Entonces, hacerlo con coherencia es el compromiso que yo estoy haciendo con trabajar mi autoestima para todo lo que haga en mi vida. Entonces ahí ya hay coherencia y hay soltar, que creo que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, y otra pregunta que tengo es, cuando yo hablo de una deuda karmática, ¿tiene que ver con esto que estamos hablando? O sea, deuda karmática son esas cosas que quedan pendientes y que uno las deja ahí flotando y nunca las enfrenta. ¿Eso se podría decir que es una deuda karmática? Hay algo que hay que tener muy presente, Mafe, es que desde el momento en que hay el cierre del calendario maya, en el 2012, el karma deja de funcionar. Porque si no nos seguimos manteniendo en esa rueda del samsara, ¿no? De estar reencarnando porque tengo deudas y entonces tengo que venir a solucionar siempre esos pendientes. Ahora, en el nivel evolutivo y espiritual que nosotros tenemos, realmente tenemos la gran capacidad y el entendimiento para disolver todo eso que está ahí, todo eso que queda ahí pendiente, todas esas deudas, como tú dices, karmáticas, a través de sanaciones, por ejemplo, como las herramientas que nos comparte Glorita, con, por ejemplo, algo que a mí, o que yo aprendí a través de un gran maestro, y era el llamar desde mi yo soy al yo soy de la otra persona, y poner un contacto energético con esos dos yo soy en una conversación, en una relación, para liberar todas esas cosas que quedan pendientes, porque no siempre vamos a encontrar a las personas para tener esas, de pronto esos momentos de sanación. Pero lo importante es mirarme a mí, mi yo, lo que yo soy, cómo yo, desde mi interior, así como lo expresaba el maestro, primero, el aprender a escuchar. Cuando yo escucho, cuando me llegan, me dicen algo y no me anclo a, digamos, a mi sola palabra, a que lo que yo digo es lo único que es válido, sino que también aprendo a escuchar para solucionar. Si muchas personas ven afuera y me ven a mí y me llega la misma información, es porque seguramente hay algo que no está funcionando bien. Pero tener la humildad también para escuchar y para recibir, como lo decía el maestro, es muy valioso. El aprender a escuchar es importante. Lo segundo es que muchas veces tú puedes elegir esas líneas de tiempo, tomar unas decisiones, pero cuando estás dentro de esa línea de tiempo empiezas a observar que hay cosas que no están funcionando bien, que no están andando bien, y tú también puedes decidir salir de esa línea de tiempo y pensar y readecuar las situaciones para que funcionen mejor. Pero bueno, eso solamente tú lo puedes comprender, no todas las personas lo van a entender. Pero tú desde tu conciencia, desde tu corazón, lo que dice tu corazón, es muy importante ahí el escuchar el corazón siempre. Los momentos de sanación, en este momento que se nos invita el día de hoy, en este cuarto día,
es hacer el trabajo profundo en mí. Es lo más importante, hacer ese trabajo profundo en mí, liberarme de esos momentos y de esas cargas energéticas que me suelo traer y que no me dan paz y que debo solucionarlas, porque es que si no me dan paz, si yo no estoy en paz, es porque algo definitivamente mi alma no está asumiendo bien. Me está diciendo, así no lo haces, no debe hacerse así. Te anclaste a esta línea de tiempo, pero debes analizar y profundizar muy bien, y eso es muy válido. No porque tú tomaste una decisión te tienes que anclar, y eso es como cuando nos casamos y entonces te dicen esto es para toda la vida y te tienes que aguantar toda la vida porque resulta que tu decisión fue decir sí. Entonces como dijiste sí, te tienes que quedar ahí porque así fue. No, tenemos que ser autónomas, tenemos que ser conscientes de cómo yo puedo modificar, y está en mí, en mi poder, mi alma me lo dice y yo puedo transformar las cosas. ¿Sí? ¿O no hemos visto esas femeninas que han durado años y años sujetas a una mala vida solamente porque es que el padre dijo que esto era para toda la vida? Y entonces se vive en la tristeza, se vive en la depresión, se vive en todo, porque resulta que nunca hubo un momento de decir, espera un momentico, esto no está funcionando bien. Eso no está funcionando bien, debemos organizarlo de la manera correcta. Mi alma me lo está diciendo, mi corazón me lo está indicando. Y entonces se sanan las cosas, pero si no se hace un alto, no se sanan. Pero eso es mi conciencia, es mi propia autosanación, es mi propia decisión también. Entonces, también estamos en esa posibilidad de corregir las líneas de tiempo que en algún momento tomamos. Adelante, mi querido Luis Alberto. Yo tengo la siguiente inquietud. Si la línea de tiempo la enmarca el estado, los estados sentimental y emocional, esa línea de tiempo se puede modificar, se puede perfeccionar y se puede trascender en el proceso de evolución en el cual superamos cuando tengamos coherencia y en el ascenso espiritual. Esa es mi inquietud. Bueno, totalmente. Es que es así. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en nuestra vida somos tan emocionales? Somos tan emocionales que nuestra alma se emociona tanto por una situación y nos dejamos llevar por esa emoción. Y seguramente ahí se está eligiendo una línea de tiempo y de pronto hay un momento en que tú puedes, es que eres humano, tú puedes recapacitar. ¿Cómo no lo puedes hacer? Obviamente, para eso está el discernimiento, el comprender, el entender. Esto debo solucionar porque emocionalmente tomé una decisión, pero veo que no está funcionando correctamente. Pero ¿sabes qué es lo importante? Tener la conciencia de hacerlo. No porque ya lo tomé, entonces ya me tocó quedarme porque ¿qué más puedo hacer? No. Eres un ser consciente. Eres un ser que puede analizar y ver las perspectivas y detenerte por un momento y observar y decir, esto no está funcionando bien por esto. Debo readecuarlo. Estoy en mi capacidad de hacerlo. Entonces me pregunto entonces, uno puede vivir
o sí, tener, pues, estar viviendo dos líneas de tiempo a la vez. Una interna, personal, y la otra con el entorno, con, con la sociedad, con la comunidad que vivo. Claro, y nosotros puntualmente en este momento mantenemos fluctuando entre una 3D y una 5D. ¿Por qué mantenemos en esa situación? ¿Por qué? Porque tenemos que alinearnos también a las personas que conviven con nosotros, a las personas con las cuales nos tenemos que relacionar, pero que se encuentran muy en una 3D. Es que nada más salir a hacer una diligencia al banco, necesitas estar en una 3D. Aunque internamente tu estado de conciencia se encuentra en una línea 5D. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí está la sabiduría de tu alma, que puedes compartir necesariamente estar dentro de esa 3D sin anclarte a la línea de tiempo, a esa línea. Yo puedo estar perfectamente, puedo hacer mis diligencias, puedo hacer todas mis vueltas, puedo ir a hacer las vueltas, qué sé yo, de los impuestos, de los bancos, puedo ir a visitar la familia, que puede ser muy densa. Y entonces estoy dentro de esa línea en ese momento, más sin embargo no me anclo en esa línea, porque sé que internamente mi conciencia está mucho más elevada, se encuentra en una 5D, en un estado de conciencia diferente. Entonces yo puedo escuchar a las personas, lo que dicen, lo que hablan, y puede ser muy denso, y simplemente las entiendo, las comprendo, porque sé que no han tenido todavía el camino, pero yo estoy ahí posiblemente para ayudar y asistir un poco más a que esas personas a través de mí puedan ver las cosas diferentes. Pero yo no me anclo a ellas, pero sí puedo tratar de hacer que ellas se puedan anclar a la línea en la que yo estoy. Eso es un juego que aprendo a trabajar, aprendo a manejar. Entonces yo puedo estar dentro de esas dos líneas de tiempo, una más baja, pero teniendo la conciencia de que no me suelto a la línea más elevada en la que yo estoy. Entonces, esos dos estados de conciencia pueden fluctuar perfectamente dentro de nosotros, perfectamente. Entonces también se trata de que yo no, yo estoy en un estado de conciencia, no me meto con nadie, no, ya no, yo a todos los dejo allá, los olvido, los dejo a un lado porque es que ellos no están dentro de mi misma línea de tiempo. Eso suena poco compasivo. ¿Será que un ser que está dentro de una línea de tiempo de conciencia de las 5D puede pensar de esa manera? O más bien me elijo la compasión, la misericordia para asistir a esas personas y ver cómo puedo, a través de mí, sin decir mucho, sin predicar nada, puedo hacer que ellas puedan entrar en esa línea de tiempo en la que yo me encuentro. Y eso forma parte de esa compasión, de esa misericordia. Y el alma te lo va mostrando. Tu propia divinidad te va dirigiendo y te va poniendo en esa posición de análisis para poder comprender mucho mejor el mismo propósito que tienes en este momento de vida. Y el día de hoy, a través de, y que me gusta que haya sido tan dinámica esta conversación, porque no se trata de que yo venga y traiga mi propia verdad o la imponga simplemente y que todos la hagan, sino que podamos hacer esta tertulia y poderlo comprender mucho mejor, ¿no? Ir avanzando todos de la mano, poderlo comprender mucho mejor. Las líneas de tiempo realmente nos ponen a nosotros en conciencia, que es una elección consciente, donde el universo, la vida, tu alma te colocan frente a una elección consciente,
que sea real, que sea concreta, ¿no? Y entonces empiezas a observar cómo puedes hacer esas elecciones para el mejor bien, no solamente el tuyo, no pensar solamente en ti, sino de todos. Cómo se ancla esa frecuencia, cómo te posiciona en una línea temporal específica, pero que sea una elección en conciencia, en análisis profundo. No es de la emoción, sino en conciencia. Elegir conscientemente. Bueno, me gustaría primero, antes Pregunta. Eso, muy bien, Mafe. Adelante, adelante. Es que me gustó el ejercicio de mi yo soy hablando con el yo soy del otro. Sí. Eso también es válido para personas que ya desencarnaron. ¿Sí? Totalmente. ¿Me quedó algo por ahí? Ah, qué bien. Totalmente, porque yo tal vez he contado esta experiencia de mi vida, y es que mi padre dejó a mi mamá cuando yo estaba recién nacida. Entonces yo nunca tuve una cercanía con él, y durante mi vida lo que yo hice fue olvidarlo, hacerlo a un lado. O sea, solamente para mí fue valioso en mi vida la presencia de mi madre, porque fue a quien yo vi presente, a quien vi asistirme, acompañarme, darme todo su amor, todo. Y para mí él fue muy ausente. Pero llegó un momento donde yo creía que iba muy bien en mi propio camino, y en ese momento recibo el mensaje del amado arcángel San Gabriel, que me dice, así no son las cosas. Tu padre ya trascendió, pero ahora te vas a dedicar 9 días a llamarlo, a abrazarlo, a vivir sin ningún tipo de rencor. Aunque yo sentía que yo no tenía ningún tipo de rencor, en cierta forma mi actitud al hacerlo a un lado, a decirle: usted nunca estuvo presente, muchas gracias, no lo conozco, solamente mi madre está conmigo, era un acto también de dolor. Entonces esa podría decir como esa sanación era llamando a ese yo soy, porque ese yo soy nunca se disuelve, siempre va a estar ahí, esa alma, ese ser. Ir a llamarlo, abrazarlo, decirle: ok, te agradezco porque si no hubiera sido por ti yo no estoy presente acá, no te vi, tus razones tendrás, no entro a juzgarte, pero te abrazo. Y fue un trabajo que en mi caso realicé por 9 días con alguien que ya había desencarnado, pero que muy en lo profundo de mi ser había ese dolor de no tener una presencia de una familia compuesta, solamente estar con mi madre en su lucha también, en sus propios desafíos, y yo como su hija acompañándola y sintiendo incluso el rechazo de la sociedad en esos aspectos de las madres solteras. Pero él era parte de esa maestría que yo no quería reconocer. Entonces eso me llevó a comprender ese proceso más profundamente y a tener una relación más estrecha con ese ser en liberación, o sea, sin dolor. Y aún creyendo que ya estaba ese proceso listo, llega Dorita, que estuvo muy presente en nuestras meditaciones, una gran maestra, y me finaliza más esa sanación. Y me dijo: ¿alguna vez has pensado en colocarte el apellido de tu papá? Y yo dije: jamás, solamente el de mi madre. Digo: pues entonces debes reconocer que ese ser forma parte de tu vida y colócate el apellido de tu papá. Y para mí fue sentirme completamente extraña, pero fue tan sanador también hacerlo, tan sanador, algo que yo creía que ya lo había superado y resulta que no. Entonces ahí entramos a ver que a veces hay esas cosas que quedaron tan pendientes, y ese llamar a mi yo soy, desde mi yo soy llamo al yo soy y doy el nombre del otro ser, de la otra persona.
y hago esa conversación de todas esas cosas que sucedieron, que hayan pasado, pero que deseo liberar, y se las entrego al yo soy de ese ser. Y lo que es la alquimia, lo que es ser multidimensional, es que esa persona, ese ser, empieza a sentir y a liberarse también. Es interesante, ¿cierto? Bueno, a mí me parece todo tan maravilloso, tan sublime, tan hermoso como vamos aprendiendo a hacer esas sanaciones profundas. Entonces, mi Mafe, claro que sí, lo puedes hacer. Gracias. Con todo el amor. También me gustó. Muy bien. ¡Ajo, ajo! Ajo. Bien, bien, bien. Yo también, bueno, me llega a mi ser que todas estas líneas de tiempo se unen en resonancia. Si uno resuena con esta línea de tiempo, con los seres que están en esta línea de tiempo, se ancla uno a esa línea de tiempo. Sí, tiene que haber resonancia, tiene que fluctuar, tiene que sentirse para que esa línea de tiempo funcione al mayor más alto bien. Tiene que ser así. Sí, es muy cierto, Lucita. Bueno, amorosa familia, ¿a alguien más le gustaría compartir? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer, a preparar nuestro campo, y yo los invito a todos amorosamente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos suavemente. Llevamos nuestras manos al corazón y vamos a tomar una inhalación suave y profunda y llévala al centro de tu corazón. La sostenemos. Siente cómo tu respiración es un puente entre el cielo y la tierra. Y exhalamos suavemente. Y ahora te ves en un precioso campo, en un espacio muy iluminado, con un paisaje hermoso. Y al alzar tu mirada, en la distancia ves un gran templo. Es muy antiguo, pero es un templo de luz. Y vamos a dirigirnos hacia ese templo de luz. Suavemente. Vemos cada vez que vamos llegando cómo resplandece este sitio. A pesar de ser muy antiguo, brilla, se siente su energía. Es un templo vivo, y a medida que te acercas a él, observas cómo ese templo pulsa el sonido de tu corazón. Ahí con tus manos en tu pecho, percibiendo el latido de tu corazón, observas cómo ese templo late al mismo pulso. Y a medida que vas llegando a él, sus puertas se abren solo para ti. E ingresamos a ese templo. Y observas que en el centro del templo hay un gran espacio circular. Y es como si un holograma apareciera en ese centro, donde surge una escena de tu vida, una persona, una situación, un momento que has tenido ahí, que quedó pendiente, que no tuvo una finalización correcta, que seguramente a través de esa situación se generaron dolores. Simplemente deja que surja, no vas a forzar nada, permite que se muestre ese momento.
Este es el momento del alma. Al observarlo, mira qué emoción surge, aparece, qué parte de tu cuerpo se activa, qué pensamiento surge. Y ahora desde lo más profundo de tu corazón, no vamos a responder con nuestra mente, vamos a escuchar al cuerpo, a escuchar el corazón. ¿Qué eliges en este momento con respecto a esa situación? Siente y percibe cómo el amor se expande, cómo el miedo se contrae. Vamos a respirar suavemente. Y cuando te sientas listo, te sientas lista, vamos a dar un paso interno hacia la elección que honra tu verdad, lo que dice tu corazón. Este es un paso consciente. Es un paso solamente interno dentro de tu alma. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué elección? ¿A dónde te lleva? Que honre completamente tu ser, tu verdad. Que te lleve a la decisión correcta, a la posición que es. No tiene que ser perfecto, tiene que ser honesto. Observa cómo suavemente baja una luz dorada y cristalina que desciende desde lo alto, sellando la elección que tomas en esa situación, en lo que surge, en lo que sale. Tu corazón, tu sistema nervioso, tus células, tu campo áurico. Siente cómo se ordena en una nueva energía. Observa cómo lo que decides en este momento lo haces desde la conciencia, con calma, con tranquilidad, observando, ser un buen observador de la escena, del escenario. Permítete ser. Permite que esa decisión que tomas es para tu más alto bien, para el bien de todos, de toda la humanidad. Lo haces desde la coherencia, no lo haces desde la rabia. Lo haces desde la tranquilidad, desde la paz, no desde el estado del estrés. Comprendes completamente que la emanación de energía que fluctúa en esa situación se libera con calma, con tranquilidad, que pones tu intención. Y vamos a repetir lentamente y con presencia. Yo elijo desde la conciencia y no desde el miedo. Yo honro mi verdad, aunque tiemble mi cuerpo. Yo libero la necesidad de agradar y elijo ser fiel a mi alma. Yo me alineo con la línea temporal que sostiene mi mayor expansión. Yo confío en la inteligencia divina de mi alma
que guía mi vida. Respira suavemente y siente cómo cada palabra que has decretado se ancla. Tomamos una respiración suave, profunda. Con las manos en el corazón, repitiendo con presencia, sintiendo cada palabra. Decretamos desde la soberanía del alma. Yo elijo con plena conciencia. Renuncio a decidir desde el miedo, la herida o el pasado. Recupero mi soberanía espiritual aquí y ahora. Yo soy responsable de la energía que sostengo, de los pensamientos que alimento y de la realidad que manifiesto. Ahora los guías indican, vamos a hacer decretos de elección en amor. Elijo el amor incluso cuando mi mente duda. Elijo la verdad incluso cuando mi ego se resiste. Elijo la coherencia incluso cuando implica soltar. Hoy digo sí a la vida, sí a mi expansión, sí a la verdad más íntegra de mí, de mi ser, de mi alma. Ahora vamos a hacer decretos de liberación de miedo. Libero ahora todo pacto inconsciente con el miedo. Libero la culpa, la vergüenza y la autoexigencia. Libero la necesidad de aprobación externa. El miedo ya no gobierna mis decisiones. Mi alma conduce mi camino. Ahora vamos a hacer decretos de anclaje en la línea temporal de luz. Me anclo conscientemente en la línea temporal del amor. Me anclo en la tierra nueva. Me anclo en la frecuencia crística solar. Todo mi campo energético se alinea ahora con la realidad que sostiene mi mayor bien y el de todos. Bien, y los guías dicen algo. Ok, ellos dicen, vamos a hacer decretos de encarnación. Tomemos una respiración suave. Integro esta lección en mi cuerpo y en mis células, en mi sistema nervioso, en mi ADN y en mi vida diaria. No solo comprendo, no solo siento, hoy encarno de manera consciente cada elección que hago en mi vida. Y vamos a hacer un decreto final de sellado. Que mis elecciones sean selladas en luz, que sean sostenidas por mis guías, por mis maestros y mi yo superior, que se manifiesten con gracia, con claridad y en amor, que lo que tenga que ser, sea. Me dejo llevar solo por la decisión de la voluntad divina, no por la mía.
Hecho está, hecho está, hecho está. Y vamos a respirar suave y profundamente, permitiendo que el silencio se integre con el decreto. Ahora vamos a recibir el mensaje canalizado por nuestros guías. Vamos a tomar todos una respiración suave y profunda. Amados, hoy no los miramos como estudiantes, sino como seres responsables de su creación. La elección que hoy se presenta no es pequeña. No se mide por lo que ocurre afuera, sino por el nivel de coherencia interna que alcanzan. Elegir el amor no siempre significa elegir lo cómodo. A veces significa decir basta. A veces significa soltar. A veces significa avanzar solos por un tramo. Pero nunca estarán sin guía. Cuando eligen desde el corazón, la vida responde. Hoy sellan un punto de no retorno, y aunque el camino continúe, ya no volverán a caminar dormidos, ni en dolor, ni en inconsciencia. Siempre estamos con ustedes guiándolos, liberando todos aquellos aspectos que ustedes incluso olvidan, pero que son de suma importancia retomarlos para sanarlos. De esa manera, su camino se expande, se amplifica y cada paso es más ligero, más consciente, más dirigido a la luz. Con ello les abrazamos y siempre presentes dentro de esta familia. Vamos a tomar una respiración suave, profunda. Con nuestras manos en el corazón, inclinamos ligeramente nuestra cabeza. Reconoce tu valentía. Honra tu propio proceso. Hoy se pide verdad. Se elige y se ancla. Se cambia el rumbo siempre y cuando sea en conciencia. No vienes a pensar solo en ti. Vienes a pensar en el todo, en todos. Eso se llama unidad. Eso se llama unidad consciente. Todos somos una misma conciencia. Todo lo que llega siempre se entrega en la conciencia más elevada para el más alto bien de la humanidad y del cosmos. Así, de esta manera, damos gracias a Padre, Madre, Dios. Damos gracias a la Pachamama, a la Sagrada Mamita Gaia. Damos gracias a nuestros guías amorosos, a las jerarquías de luz, a los maestros de luz, a las divinas madres cósmicas, a todas las jerarquías espirituales que nos asisten, nos acompañan, nos cuidan y nos protegen. Damos gracias a nuestro yo soy, a nuestro yo superior, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, por permitirnos cada día elevar más nuestra conciencia a plenitud. Y así, de esta manera,
Decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria al Supremo Creador por toda la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Gracias, 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 Gracias. Amén. Gloria al Supremo Creador. Gracias.